Hola amigos del canal, espero que estén todos bien. Y nada, en este vídeo lo que quería enseñaros es más o menos cómo tengo yo formados los árboles de aguacate aquí en mi pequeña finca. Y nada, para que veáis un poco cómo los tengo. Mira, esta es una planta más o menos pequeña. Mira, aquí me estoy metiendo por dentro y veis cómo lo tengo yo y cómo se debe de hacer. Podéis informaros también, no solo lo que yo digo, siempre es bueno contrastar información. Pero lo que suele decir todo el mundo y lo que interesa es que intentar que el sol le dé a la mayor parte posible de la planta. ¿Cómo conseguimos esto? Pues tenemos que abrir los centros, como vemos este árbol, que está más o menos abierto por el centro, recortar lo que se llama recortar las faldas. Recortar las faldas me refiero yo a recortar las ramas que van hacia abajo, hacia el suelo. Entonces, aquí estamos viendo otra planta. Esto es una pequeña poda que hice hace poco y tenemos que darnos cuenta que ahora estamos en época de aguacate. Entonces no podemos hacer una poda muy fuerte. ¿Qué pasa? Vamos al grano porque esto puede ser algo que le pueda pasar a mucha gente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Saben lo que yo pensaba antes? Que es un error, un gran error. Que claro, yo pensaba antes, digo, no, yo dejo más ramas. A ver, yo siempre le quito porque al árbol, eso sí lo sabía, porque hay que quitarle un poco al árbol y tal, y quitarle la rama seca y quitarle algún gajo por el centro, quitarle los chupones, que son esos gajos que van rectos, que salen por atrás, que son rectos, suelen salir por el centro, que son rectos así para arriba. Y eso le sacaba eso y le sacaba también los gajos que tocaban en el suelo porque sabía que esos gajos echaban fruta y esa fruta se iba a rozar por el suelo y era de menor calidad y me la me la pagan peor. Pero qué es lo que pensaba yo antes de que vamos al grano? ¿Qué es lo que yo pensaba? Digo, bueno, dejándole algunas ramas más, pues el árbol será más productivo. Dejándole un poco más de ramas, porque claro, yo pensaba, digo, más ramas, más gajos, más ramas, más flores, más ramas, más flores, más aguacate. Y esto es un error, esto es un error. ¿Por qué? Porque ustedes estén pendientes del vídeo, aquí se ve como más o menos como los tengo, abiertitos por el centro. Y todavía a estas plantas les tengo que sacar más. Pero bueno, ¿por qué es un error? Pues porque si no podéis informaros también en otro sitio, buscando en internet o lo que sea, porque la planta requiere más energía y más nutrientes para llevar todo eso, esos nutrientes hacia esas ramas que están consumiendo energía y que no son productivas. Y entonces eso puede caer en que haya un mayor aborto de fruta. O sea, las podas para el aguacate son muy importantes. Y más que nada también decir que aquí me estoy subiendo para que veáis cómo tengo el árbol. Pero más que nada que quiero que os quedéis con el concepto este. Tampoco hay que dejar los árboles muy pelados, hay que buscar un equilibrio. Pero más o menos, aquí en el vídeo más o menos podéis ver cómo más o menos yo los tengo y más o menos es buscar el equilibrio entre ramas y que el árbol esté aireado, que esté con los centros abiertos y todo esto. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.